Hola, mi nombre es Karen Méndez y formo parte de la comunidad de Drupal Costa Rica. Estoy aquí para extenderle una cordial invitación al DrupalCamp 2021. Este año también se hará de modalidad virtual en la plataforma de hopping.com, donde contaremos con talleres y charlas de nivel intermedio, avanzado y básico para que puedas aprender más sobre Drupal. También habrá un chat en línea para que puedan consultar todas sus dudas con los expertos. Muchas gracias a los patrocinadores de este año. DrupalCamp Costa Rica 2021 con la plataforma Hopping. No olviden visitar los stands de nuestros patrocinadores y recuerden visitar nuestro sitio web drupalcamp.cr. Hola a todos, buenos días. Esto es actualizando tu sitio a Drupal 9 usando el API de migraciones en DrupalCamp Costa Rica 2021. Muchas gracias por acompañarnos. Las diapositivas y mucho del material que voy a presentar hoy ya está disponible en línea y les estaré compartiendo los recursos en el chat. Mi nombre es Mauricio Dinarte. Mi usuario en Drupal en Twitter es Dinarcon. Ese es mi correo, mauricio@dinarte.me, y mi perfil en drupal.org. Soy nicaragüense, país vecino. He visitado Costa Rica para eventos de Drupal y otros motivos. Encantado de estar por allá, y de igual manera los invito a que conozcan y vengan por estos lados. Como sabrán, tenemos muchos volcanes al igual que ustedes, y en este sitio web pueden conocer un poco sobre uno de ellos que se llama Volcán Masaya, donde pueden subir al borde del cráter, mirar abajo y ver una laguna de lava como la que se ve en la foto. Personalmente me apasiona mucho el enseñar, el comprender, el ayudar a otras personas a iniciarse en este mundo de Drupal, y con este fin inicié un proyecto personal llamado understanddrupal.com, donde escribo artículos y eventualmente videos sobre Drupal, migraciones y temas relacionados como React.js, tanto en inglés, español y francés. Así que igual los invito a que visiten el sitio. Con respecto al API de migraciones en particular, que es el tema de la charla de hoy, hace un par de años escribí una serie de 31 artículos, de forma que si ustedes no conocen absolutamente nada al respecto, puedan tener una sólida base para poder trabajar con el API. Y también produje un curso en video donde voy más a profundidad, así que igual los invito a que chequeen esos recursos. El API de migraciones, aclaro que no es algo exclusivo de Drupal en cuanto al paradigma que se utiliza. Es algo que en informática se llama ETL, o extraer, transformar y cargar, por sus siglas en inglés. Y así como pueden encontrar información específica de Drupal, pueden encontrar información genérica, y uno de los recursos que recomiendo es ese libro que ven en pantalla. Esta charla la presento de dos maneras. Una es realizando un demo, y prácticamente todas las charlas es un demo. De esta forma ya hay grabaciones, así que les comparto los enlaces a la grabación y al código que se utiliza en esa grabación. Y en lugar de realizar el demo, en esta ocasión lo que voy a hacer es describir el proceso, y al final dejar espacio para preguntas y respuestas. Pero lo que voy a escribir, mucho de ello es el mismo demo que ya está disponible, así que simplemente para que tengan las dos alternativas. Entonces vamos a comenzar hablando sobre cómo se prepara una actualización de un sitio, sea Drupal 6 o Drupal 7, a Drupal 9. Cabe mencionar de que el mismo API se puede utilizar para actualizar a Drupal 8, pero este último llegó a su fin de soporte comunitario esta semana, así que no es una buena idea mirar a Drupal 8. Vamos a enfocarnos en la migración a Drupal 9, que prácticamente es el mismo procedimiento. Para preparar la migración es necesario realizar una serie de pasos. Se recomienda crear un inventario de los módulos utilizados tanto en el sitio fuente como en el sitio destino. Es necesario conocer sobre lo que el API de migraciones asume con respecto al proceso de actualización, y vamos a estar dando detalles de cada uno de estos puntos. Entender cuál es el alcance del sistema
y conocer sobre algunos problemas y limitaciones. Con respecto al inventario de módulos, en el sitio fuente pueden instalar, ya sea en Drupal 6 o en Drupal 7, un módulo que se llama Upgrade Status, el cual va a dar un informe de los proyectos que están instalados y si estos tienen disponibilidad en Drupal 8. Cabe mencionar que Drupal 8 llegó a su fin de vida, pero esto aún funciona como una referencia para Drupal 9, porque muchos de los módulos en Drupal 8 y en Drupal 9 son compatibles en ambas versiones. Entre el tipo de información que este módulo Upgrade Status nos brinda, incluye si un módulo no está disponible, pero un módulo adicional lo sustituyó. Así que si la comunidad tiene alguna sugerencia sobre qué módulos utilizar en lugar de este. También les indica que si hay un módulo, por ejemplo, que se incluyó en Drupal Core, pero solamente parte de la funcionalidad original, entonces le dice eso y además le indica qué otros módulos comunitarios del repositorio de contribución pueden utilizarse si ustedes necesitan funcionalidad específica que no se incluyó en el núcleo de Drupal. También les indica si un módulo se incluyó en Drupal Core completamente y no hay necesidad de tener un módulo adicional instalado para obtener lo que ese módulo realiza. Cabe mencionar de que esto es solamente una guía y que no hay garantía de que si hay un módulo disponible, hay un proceso de actualización automática. Una cosa es disponibilidad de módulos y otra cosa es que el API puede realizar una actualización automática de la información, del contenido y de la configuración de dicho módulo. Generalmente, especialmente en el núcleo de Drupal, las actualizaciones son automáticas, pero no hay garantía. Este inventario sirve más que todo para encontrar qué módulos se pueden utilizar para proveer la misma funcionalidad que en el sitio anterior. Con respecto a las expectativas del API de migraciones, ambos sitios deben estar en la versión estable más reciente. Por ejemplo, en Drupal 7, la última que salió, en Drupal 9, la última que salió. Se supone de que no se debe agregar configuración o un contenido en el sitio de Drupal 9. Y para esto se recomienda instalar utilizando el perfil de instalación mínimo. Aquí pongo un asterisco porque, aunque esta es la recomendación, es posible realizarlo de otra manera. Si tengo un perfil de instalación diferente, si ya tengo contenido o configuración en mi sitio, esto lo estaré hablando un poco más adelante. También se espera de que para realizar un proceso de activación, de actualización automática, los módulos deben estar instalados tanto en Drupal 7 como en Drupal 9, o sea, en mi sitio fuente como en mi sitio destino. Les pongo un ejemplo. El módulo teléfono en el núcleo de Drupal, en Drupal 9, viene incluido, pero viene desactivado por defecto. Digamos que yo en mi sitio de Drupal 7 estoy utilizando el módulo de contribución teléfono y yo sé que en Drupal 9, en el núcleo está ese mismo módulo, pero desactivado. Drupal no va a hacer la actualización automática, porque solamente se realizan actualizaciones automáticas de módulos que están activados en ambos sitios. ¿Para qué sirve esto? Digamos que realmente yo no quiero migrar teléfonos, digamos que yo no quiero migrar comentarios, digamos que hay cierta funcionalidad que yo no quiero migrar. Simplemente la dejo desactivada en mi sitio en Drupal 9 y Drupal va a omitir esas migraciones. En cuanto al alcance del API, cabe mencionar que esto es solamente para migrar contenido y configuración. Si ustedes tienen módulos o temas personalizados, el API de migraciones no le va a ayudar con eso. Si tienen módulos, pueden utilizar el proyecto Upgrade Status, pueden utilizar el proyecto Upgrade Rector y esto les van a ayudar a hacer la actualización de su módulo, por ejemplo, de Drupal 7 a Drupal 9. Si tienen temas personalizados, estos deben ser completamente reconstruidos porque el template engine cambió de ser PHP a utilizar Twig y eso es completamente diferente y hasta la fecha no existe una herramienta para convertir automáticamente a un tema. Entonces esa parte la tienen que recrear. Algunos problemas y limitaciones conocidas en el API. Views no tiene soporte de actualización automática y es necesario que sean recreadas. Esto le pongo un asterisco porque el API de migraciones está en constante evolución y muchas cosas que antes no se podían, hoy sí se pueden. Y actualmente hay esfuerzos comunitarios para poder, si no de forma perfecta,
ah, proveer, proveer una migración básica de las vistas, de views. Y hay un proyecto en particular de que ha logrado ser exitoso en eso, en tener como una versión simplificada de la vista migrada de forma automática, pero oficialmente se recomienda, hasta que ese proyecto pues no siga avanzando, que se recreen de forma manual, a menos que pues quieran hacer la prueba, quieran contribuir al proyecto, ya sea con pruebas o con código, para que igual la comunidad en general se pueda beneficiar de esta nueva actualización automática. Dicho eso, otro detalle es que los filtros de texto o filter formats en inglés, si no existen o son reconocidos en Drupal 9, estos van a devolver cadenas vacías. Entonces, cuando rendericen un nodo, por ejemplo, cuando quieran ver el contenido de un campo de texto, no van a ver nada, pero la información siempre se mantiene en la base de datos. Lo que tienen que hacer es simplemente ir a la configuración y modificar, actualizar, configurar, cambiar a cualquier filtro que no esté reconocido. Si antes utilizaban el módulo PHP, este definitivamente no tiene soporte por el API de migraciones y se considera una mala práctica y potencialmente puede influenciar en problemas de seguridad. Así que no utilicen el módulo PHP en Drupal 9. Si existe contenido en Drupal 9, este puede ser sobrescrito y las relaciones entre las entidades se pueden perder. Esto vamos a hablar un poco sobre entidades y relaciones más adelante, pero tengan en cuenta eso de que se espera de que no hay contenido. Y como mencioné antes, hay manera de trabajar alrededor de esto. Que una vez que ya tengo el análisis, que ya me preparé, cómo ejecuto la migración como tal, la actualización. Hay dos maneras y en este caso pues puedes elegir tu propia aventura. Por un lado tenemos realizar la actualización por la interfaz de usuario. Por otro lado tenemos hacer el proceso mediante la línea de comandos. Si usamos la interfaz de usuario, la ventaja es que funciona por defecto, no hay necesidad de tener módulos adicionales con respecto a migraciones. Ah, el detalle es que no es personalizable y al final del proceso lo que se obtiene es una copia uno a uno a la mejor posibilidad de lo que Drupal puede hacer por defecto del sitio anterior. Entonces, si tienen un sitio sencillo o un sitio en el que quieran tener literalmente una copia simplemente utilizando la nueva versión, la interfaz de usuario es más que suficiente. También tenemos la opción de actualizando mediante la línea de comando y para esto se necesita Drush y algunos módulos de contribución adicionales, los cuales voy a mencionar en un momento. La ventaja de este método es que es personalizable y es posible cambiar el modelo de datos mientras se realiza la migración. Si actualizamos, vamos a ver un poco en detalle cada una de estas dos opciones. Si actualizamos mediante la interfaz de usuario, el proceso sería instalar Drupal utilizando el perfil de instalación minimal. Activamos los módulos Migrate, Migrate Drupal y Migrate Drupal UI. Activamos de forma adicional cualquier módulo que van a migrarse en ambos sitios. Vamos al midominio.com/upgrade, es la ruta, y llenamos un formulario que se nos va a presentar. Parte de ese formulario lo que nos pide es proveer la información de las credenciales de la base de datos de Drupal 6 o de Drupal 7 y también proveer la ubicación de los archivos para migrar los archivos. Luego de proveer esta información, Drupal va a hacer un análisis y va a proveer un reporte preliminar de qué cosas pueden migrarse automáticamente y qué cosas no se pueden migrar automáticamente. Este reporte no siempre es 100% certero. Hay cosas que pueden aparecer que no se pueden mirar, pero sí se pueden. Hay cosas que pueden aparecer que sí se pueden mirar, pero no se puede. Entonces, ¿cómo saber? Bueno, practicando, practicando bastante y con prueba y error. Y si algo no funciona, el proceso es relativamente fácil de reiniciar. Simplemente vuelven de nuevo, instalando y desactivando módulos a como sea necesario. Una vez que el proceso termina, pueden instalar temas para hacer la navegación más sencilla, pueden revisar los logs, el contenido, la configuración, todo lo que se migró, y si algo no funciona, si algo no se ve bien, lo pueden intentar de nuevo. Como les digo, este
Este proceso toma aproximadamente 5 minutos de realizarse, entonces es relativamente rápido. Intentarlo de nuevo de ser necesario. Y al final, pues si funciona como uno lo espera, eso es todo. Literalmente uno puede tener una actualización de un sitio en 5 minutos. Ahora, si lo queremos hacer mediante la línea de comando, algo muy, muy importante es verificar la compatibilidad de los módulos. Um, Como dije antes, el API de migración está en constante actualización, y algo que sucedió este año es que antes se necesitaban módulos para poder ejecutar los comandos de Drush. A partir de Drush 10.4 existen comandos para ejecutar migraciones dentro de Drush mismo. Pero el detalle es que esos comandos tienen conflictos con los comandos que ya existían en módulos de terceros antes. Entonces, ahorita hay un esfuerzo por volverlos a ser compatibles, pero de momento no son compatibles, así que tienen que saber qué versiones específicas de módulos instalar. A la fecha, lo que ven en pantalla son los módulos que funcionan entre ellos y lo que se recomendaría para realizar una actualización hoy. Bueno, dicho eso, el proceso es bastante similar. Instalamos Drupal utilizando el perfil de instalación mínimo. Vamos a activar otra serie diferente de módulos: Migrate, Migrate Drupal, Migrate Plus, Migrate Tools y Migrate Upgrade. Y lo mismo, activar módulos a migrar automáticamente en ambos sitios. Con respecto a proveer las credenciales de la base de datos, esto ahora se hace en settings.php. Creo un arreglo de configuración de base de datos y ahí proveo la información. Luego ejecuto el comando en Drush que se llama migrate .upgrade, y donde dice legacy db key, ven que ahí pongo legacy. Ese legacy corresponde a la que está subrayado en esta pantalla. La llave de la configuración de base de datos que utilicé, si aquí le pongo legacy, allá le pongo legacy. Si aquí le pongo migrate, allá le pongo migrate. Pero esto que está subrayado acá es lo amarillo que dice legacy acá. El nombre tiene que ser el mismo. Luego me pide el legacy root. Esta es la ruta donde se van a encontrar los archivos. Hay dos maneras. Puedo proveer un dominio completo, un dominio público, por ejemplo, understanddrupal.com, o puedo proveer, si los archivos están en el mismo servidor donde voy a ejecutar la migración, la ruta en el servidor donde está la instalación de Drupal 7. Adicionalmente, se puede pasar un flag adicional que se llama configure only. Si yo no paso esta configuración, el comando migrate upgrade va a realizar dos cosas: va a crear las migraciones y va a ejecutar las migraciones. Si yo le paso configure only, simplemente las va a crear y no me las va a ejecutar. ¿Para qué sirve crear y no ejecutar las migraciones? Para poder personalizar el proceso. Entonces, voy a asumir en este caso que sí pasé el flag donde solamente crees las migraciones. Una vez creadas, ¿dónde están? Las migraciones se crean como entidades de configuración en Drupal, y por defecto las entidades de configuración se almacenan en la base de datos. La configuración activa que está en la base de datos. Entonces, ¿cómo obtengo esa información? Exportando. Puedo utilizar Drush config export, puedo utilizar la interfaz de usuario. Hay muchas maneras de exportar la configuración, pero no importa cómo lo haga, para obtener los archivos como tal, debo exportarla. Una vez que exporto la configuración, voy a tener una lista de todos los archivos de migraciones que se crearon, y es acá donde empieza la parte de personalización. Yo puedo ejecutar todas las migraciones, puedo ejecutar solo la migración de configuración, solo la de contenido, o una por una, lo que me interese. Si quiero ejecutar todo, puedo utilizar migrate import utilizando el flag de grupo, y por defecto, en este caso, este es personalizable, pero si es una migración de Drupal 7, el grupo va a llamarse migrate-drupal-7. Si quiero ejecutar solamente configuración, puedo hacerlo por tag y le paso configuración así con la C mayúscula y va a funcionar. Si quiero ejecutar solo contenido, igual otro tag con content con la C mayúscula, y así puedo elegir
grupos de migraciones que quiero ejecutar a la vez. Pero, como mencionaba, el beneficio de hacerlo a través de la línea de comando es poder ejecutar migraciones personalizadas. Si solamente quiero migrar 3 de 5 tipos de contenido, si no quiero migrar a 4 campos que existen en un tipo de contenido tal, si quiero convertir nodos a usuarios, por ejemplo, todo ese tipo de cambios al modelo de contenido se pueden realizar cuando tengo una migración personalizada. Entonces, cómo lo voy a hacer? Voy a seleccionar de la lista de archivos que se generaron solo los que a mí me interesan y los voy a copiar dentro de un nuevo módulo, y dentro de ese módulo voy a crear una carpeta que se llama config y dentro de esa una que se llama install. Y ahí voy a pegar los archivos que se generaron. Una vez que tengo esos archivos ahí, yo puedo reinstalar el sitio en Drupal 9, por ejemplo, y activar ese nuevo módulo, y cuando lo hago voy a tener solamente las migraciones que a mí me interesan. Cabe mencionar de que cuando yo activo el módulo, estos archivos o el contenido de estos archivos se copian a la configuración activa del sitio, y solamente una vez, solamente sucede durante el proceso de activación del módulo. Si yo modifico estos archivos, no se va a reflejar esos cambios automáticamente en la configuración activa, y al ejecutar las migraciones se van a ejecutar como si no hubiera modificado los archivos dentro de mi módulo personalizado. Entonces, para esto, hay un comando de Drush que se llama config import partial, donde yo le puedo pasar la ruta a mi lista de archivos, al folder que contiene la lista de migraciones, y de esa manera, si hago una modificación, esas migraciones se van a tomar en cuenta nuevamente, esas modificaciones se van a tomar en cuenta nuevamente. Pero bueno, asumiendo que tengo una lista específica de cosas que quiero migrar, esta es una manera de hacerlo. Algunos detalles, como mencionaba, pueden hacer cambios. En este ejemplo, lo que estoy haciendo es convirtiendo nodos a párrafos. Puedo convertir nodos a usuarios, lo que yo quiera. Pero el punto es que puedo realizar cambios al modelo de datos. También tengo la posibilidad de elegir: ¿necesito migrar revisiones y traducciones de nodos? Por defecto sí se migran, pero si yo no lo necesitara, puedo utilizar el proceso de actualización clásico, lo cual separa las migraciones de la revisión actual, las revisiones previas y las traducciones. Y para esto se hace un cambio en settings.php, y al hacer eso, las actualizaciones, las migraciones hay que volver a generarlas utilizando el comando migrate upgrade, y ya va a funcionar de esta manera, donde hay separación de revisión actual, revisiones previas y traducciones. Algo que acabo de mencionar, yo acabo de decir de que se necesita ejecutar el comando migrate upgrade again. Hay un bug actualmente de que si ejecutan el comando 2 o más veces sobre una misma instalación, los nombres de las migraciones no quedan bien. Entonces, si necesitan hacer este cambio y ejecutar el comando nuevamente, la recomendación es reinstalar el sitio, y una vez que reinstalan el sitio, volver a ejecutar el comando. De lo contrario, la palabra upgrade se les va a duplicar en el nombre de los archivos muchas veces. Bueno, eso es como se realiza el proceso de ambas vías, interfaz de usuario o línea de comando. Ahora vamos a ver algunos tips y recomendaciones de forma general. Antes de compartir esos tips, quiero mencionar de que, como Leah Burrow, autora del libro Secretos de CSS, menciona: entender el proceso para encontrar una solución tiene más valor que la solución en sí misma. Y el punto de esto es: yo he visto personas pidiendo soporte a través de muchos canales donde quieren una solución específica para su problema. Y si uno la tiene, se le brinda, se le ayuda, y genial. Pero algo que va a proveer mucho más valor es dedicar el tiempo para entender cómo funciona la API de migraciones, y dedicar el tiempo para entender cómo funcionan los módulos específicos que me pueden estar dando problemas. ¿Por qué? Porque luego voy a poder reutilizar ese contenido, esa información, para solucionar problemas que a la fecha nunca he tenido experiencia.
Yo he estado trabajando con el API de migraciones por 4 o 5 años y muchas veces no tengo ni la menor idea de cómo hacer una migración específica. Pero entonces es volver a las bases, ok, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué módulos están involucrados? ¿Cómo están las estructuras de la base de datos? ¿Qué entidades juegan en este proceso? Y de esa manera puedo como tener como un mapa, una guía del proceso a seguir para obtener el objetivo deseado. Entonces, a medida que yo le doy tips, a medida que yo les pueda compartir parte de mi experiencia, igual la recomendación sigue siendo, dediquen el tiempo para estudiar sobre el API de migraciones y sobre cómo funcionan Drupal y sus entidades, y eso les va a ayudar muchísimo en, en resolucionar problemas que tal vez hoy no conocemos. Bueno, lo primero que hay que entender es que Drupal de forma general tiene dos grandes categorías de la información que almacena. Están las entidades de contenido y las entidades de configuración. El 99% de las migraciones que yo hago son entidades de contenido. Por ejemplo, nodos, usuarios, términos de taxonomía, archivos, campos multimedia, comentarios, blogs, etc. También existen entidades de configuración como tipos de contenido, vocabulario, vistas, menús y demás. ¿Qué pasa? En mi caso, normalmente en los proyectos que trabajo no son copias uno a uno del sitio anterior. Lo que se quiere es tomar ventaja de cosas que antes no existían, corregir errores que tal vez por muchos años existieron en el sitio anterior, o simplemente tener un modelo de datos nuevo para facilitar el proceso de creación y administración de contenido. Entonces, prácticamente cada proyecto que yo trabajo lo que involucra es recrear el sitio en Drupal 9 utilizando lo nuevo, lo mejor. Por ejemplo, el Layout Builder antes no existía, hoy sí existe, entonces puedo querer utilizar Layout Builder y mirar información que antes tenía en Field Collections dentro del Layout Builder, por ejemplo. Entonces, la forma que yo normalmente trabajo es, una vez que ya me dan el sitio construido, yo empiezo el proceso de migración. Y como el sitio ya está construido, la configuración ya existe. Entonces, yo me enfoco en migrar las entidades de contenido. Igual, en más de una ocasión me ha tocado migrar entidades de configuración, pero suele ser relativamente menos veces y yo he hablado con otros colegas y ellos me cuentan que sus experiencias son similares. Así que, por una parte, es bueno entender la diferencia, pero también cabe mencionar que el enfoque muy probablemente sea migrar entidades de contenido. Una vez que nos enfocamos en las entidades de contenido, tenemos que entrar a más detalle. ¿A qué propiedades tienen esas entidades? Por ejemplo, los nodos tienen el NID, el BID, el landcode, el type, que define el tipo, el estatus, que define si el nodo está publicado o no publicado. El UID guarda información sobre el autor del nodo, en el título, en la fecha de creación y demás. Esto es solo una pequeña lista. En ese artículo que se menciona abajo está una lista mucho más completa para entidades de contenido. Otra cosa que es importante saber es si las entidades permiten agregar campos o no. Por ejemplo, pueden agregarse campos a nodos, pueden agregarse campos a términos de taxonomía, a usuarios, pero no se pueden agregar campos a una entidad de archivo. Entonces, eso es importante saberlo. También, si las entidades pueden tener bundles o variaciones. Por ejemplo, en el caso de nodos, los bundles son los tipos de contenido. En el caso de la entidad de taxonomía, de términos de taxonomía, la entidad son los vocabularios. En la entidad de media son los tipos de media. Y así sucesivamente. Igual, es posible que algunas entidades no tengan variaciones. Por ejemplo, los usuarios, no hay tipos de usuarios. Los archivos, no hay tipos de archivos. Drupal no tiene el concepto de bundles o de variaciones para esas dos entidades. Ahora, una vez que ya empiezo a entender los diferentes tipos de entidades que existen, también es importante saber cómo se relacionan. Muchas veces las migraciones va a haber como una correspondencia uno a uno de una migración y un tipo de entidad. Por ejemplo,
si quiero migrar el tipo de contenido artículo que viene en Drupal, en el núcleo de Drupal por defecto, ustedes podrán saber de que incluye un título, incluye un campo de cuerpo, incluye una fotografía y poder agregar etiquetas. Bueno, los nodos como tal es la entidad de nodos, pero la imagen, esa es una entidad de archivo. Las tags, las etiquetas son entidades de términos de taxonomía. Entonces, a pesar de que estoy migrando, por ejemplo, un nodo nada más o un tipo de contenido, voy a interactuar con 3 migraciones diferentes. La migración de nodo, la migración de archivo y la migración de términos de taxonomía. Y después tengo que encontrar la manera de cómo conectar esas migraciones. Entonces, cuando uno empieza a ver, ok, esta es mi pieza de contenido, pero esta pieza de contenido está relacionada a estas otras entidades. Y algunas de esas relaciones van a ser explícitas, como un campo que yo manualmente agregué, pero también pueden ser implícitas, agregadas por Drupal. Por ejemplo, los nodos tienen una referencia implícita a la entidad de usuario que almacena quién fue el usuario que creó el nodo. Y eso no es algo que yo agrego manualmente, eso es algo que Drupal provee por defecto. Entonces uno tiene que estar al pendiente de esas relaciones, sean explícitas o implícitas, porque esto va a ser mi guía para realizar el proceso de migración. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Digamos de que en Drupal 9 ahora tenemos el módulo de media. El módulo de media existía en Drupal 7 como como un módulo de contribución, pero asumamos de que en este sitio en particular no lo estaban utilizando. Simplemente utilizaban archivos que venían en el núcleo de Drupal, en Drupal 7. Pero ahora en Drupal 9 sí quiero utilizar media. Entonces, ¿cómo hago esa transformación? La forma en que eso trabajaría sería lo siguiente. Vean la entidad representada de nodo y de archivo acá. Si yo le quiero utilizar la entidad de media, lo que tengo que hacer es agregar una entidad intermedia entre el archivo y el nodo, que va a ser la entidad como tal, pues la entidad de media. Entonces, ¿qué va a significar esto? Voy a necesitar una migración adicional y conectar de archivo a media y luego conectar la migración de media a nodo. Entonces, el poder entender estas relaciones entre entidades me va a permitir realizar este tipo de cambios al modelo de contenido. Igual, puedo tener referencias a párrafos, por ejemplo, párrafos que están anidados uno dentro de otro. Todo eso se facilita cuando uno empieza a entender cómo se relacionan estas entidades a nivel de Drupal. Y esto luego se traduce en escribir migraciones. Ahora, otras recomendaciones, medir 2 veces, cortar una vez. ¿A qué me refiero? Muchas veces, como decía antes, queremos saltar a la solución, saltar al código, saltar a tener una respuesta inmediata, pero vale la pena entender cómo funciona la API de migración, especialmente fuera del contexto de una actualización, porque cabe mencionar de que el proceso de actualización de Drupal es un caso muy específico y personalizado de lo que el API de migraciones puede hacer, pero también es posible, por ejemplo, jalar información de un archivo CSV, un archivo de Excel, un archivo JSON, un archivo XML y muchas otras fuentes. Entonces, muchos de los conceptos de los plugins que vamos a utilizar durante el proceso de creación de una migración van a ser generales, plugins generales. Muy pocas veces es algo específico que si estoy migrando de Drupal 7, existen, pero proporcionalmente hay mucha más información general que aplica fuera de un proceso de actualización que conviene conocer. Y para ello, pues les recomiendo la serie de artículos que escribí yo a 31 días de migraciones. También se recomiendan entender cómo los módulos funcionan en cuanto al almacén de datos, tanto en Drupal 7 como en Drupal 9. A veces el mismo módulo puede tener el mismo nombre, pero el esquema de la base de datos en las 2 versiones de Drupal es diferente. Y si estamos viendo el esquema de la base de datos, si ese módulo soporta revisiones o traducciones, también hay que ver qué tablas adicionales pueden estar involucradas
para un proceso de migración manual, por ejemplo. Y si es necesario crear plugins personalizados, pues se hace. Existen literalmente decenas de plugins de fuente, de proceso, de destino, pero si es necesario crear uno nuevo, pues lo hacemos y eso muchas veces va a ser más efectivo que tratar de crear una migración con los plugins existentes que va a ser difícil de leer o difícil de mantener. Algo adicional, es posible desviarse de la norma. Al inicio de la presentación, yo les fui dando recomendaciones, yo les fui explicando algunas de las cosas que el API espera, algunos problemas y demás que se conocen, pero la vida real muchas veces difiere de las recomendaciones y no siempre se pueden seguir al pie de la letra. Como les decía, no siempre es factible iniciar con un sitio en cero, iniciar con un sitio utilizando el perfil de instalación mínimo. Yo he trabajado en proyectos donde literalmente tomamos 6 meses, 7 meses, 8 meses en desarrollar el proyecto y la forma en que funciona es como que ir cambiando llantas en un vehículo en movimiento, refiriéndome a que se va construyendo el sitio poco a poco y las partes que se van construyendo yo las he ido migrando. Hoy crean un tipo de contenido, mañana lo migro. Mañana crean otro tipo de contenido, al día siguiente lo migro. Y así vamos. Entonces, no siempre se puede empezar desde cero. A veces va a haber configuración, a veces va a haber contenido. Y si ese es el caso, sí hay maneras de trabajar alrededor de ello. Simplemente cuando uno escribe las migraciones, debe prestar mucha atención a los IDs de las entidades y cómo se conectan para poder tomar en cuenta a las entidades que ya existen en el sitio para no sobreescribirlas. Hay un plugin que se llama Migration Lookup que es muy útil para este tipo de tareas. Como mencionaba, es posible ir creando las migraciones a medida que el sitio se va desarrollando. En ese caso, mi recomendación es verificar que las migraciones que ya existen no dejen de funcionar. ¿Por qué? Porque especialmente en un proyecto a largo plazo o que dilata muchos meses en construirse, es posible que en algún momento se hayan cambios de planes, que decidan modificar un tipo de contenido que ya se creó. Y si haya tenido una migración para ese tipo de contenido, yo creo que estar al pendiente de los cambios que se le hicieron para verificar que la migración siga funcionando. El API de migraciones puede tener múltiples fuentes de datos y hay que tomar ventaja de esto cuando se pueda. El año pasado yo trabajé en un proyecto que era migrar un sitio en Drupal 6 a Drupal 9. Pero en algún momento, cuando ya estábamos cerca de lanzar el sitio, querían tener un sitio de Drupal 9 donde podían meter contenido para probar el sistema, para ver que todo estuviera funcionando bien. Recuerden que esto era Drupal 6, la fuente. Era un sitio que tenía más de años en funcionamiento. Entonces la experiencia de usuario era muy diferente entre Drupal 6 y Drupal 9. Y lo que se quería es tener como este espacio para hacer pruebas. Y en algún momento esas pruebas se convirtieron en contenido real que se quería publicar luego. Entonces, eventualmente lo que hicimos es, les creamos un sitio específicamente para crear contenido que ya era utilizando el nuevo código Drupal 9 y al final jalamos información de Drupal 6, jalamos información de Drupal 9, el sitio de entrada de contenido y también empezaron a crear hojas de cálculo, las cuales convertimos a archivos CSV y jalamos información de esos archivos CSV. Entonces fue un solo proyecto, una sola actualización, pero al final estuvimos jalando información de múltiples lugares. Algunos otros tips generales. Iniciar con un ejemplo existente. Busquen un ejemplo en línea que se parezca bastante a lo que ustedes necesitan hacer y verifiquen que funcione y una vez que funcione, modifíquenlo para acomodarlo a sus necesidades. La serie de artículos que yo mencioné, 31 días de migraciones, incluye ejemplos para la mayoría de los artículos, así que les puede servir como base, como referencia. Les invito también a leer la documentación oficial. Pongan mucha atención a la sintaxis YAML, porque a veces
un espacio de más, un espacio de menos, les puede quebrar todo el archivo, o si no les crea todo el archivo, les puede producir información que no esperan. El resultado de migración no es lo que ustedes esperan. Entonces pongan bastante atención, dependiendo del IDE que estén utilizando. Existen plugins, al menos para verificar sintaxis. Así que tengan eso en cuenta. Mi otra recomendación es que miren un campo a la vez. Por ejemplo, si tienen un tipo de contenido con 10 campos, no traten de mirar los 10 al mismo tiempo, porque si uno falla, ¿cómo saber cuál de los 10 fue el que falló? En cambio, si van mirando uno a la vez, pueden verificar, este funcionó, voy al siguiente, este funcionó, voy al siguiente, este no funcionó. ¿Cuál es el que no funcionó? El último que intenté migrar. Y es más fácil de identificarlo. Las migraciones como tal son archivos de texto, y al ser archivos de texto pueden agregarlos a un repositorio, a un sistema de versión de control de versiones como Git, por ejemplo. Entonces, lo mismo, a medida que van avanzando en la migración, hagan commits de los cambios, de modo que si en algún momento llega un punto donde no está funcionando y no tienen idea por qué, pueden regresar en la historia de Git a un punto donde las cosas funcionen. Otra cosa que me ha pasado en más de una ocasión, en muchas ocasiones de hecho, es que tal vez estoy mirando, por decir un número, 10.000 nodos. Y de esos 10.000 nodos hay 5 que están dando problemas. Yo puedo tratar de crear una migración perfecta donde esos 5 nodos escribo código personalizado para que se migren de forma automática. Pero eso me puede tomar mucho tiempo. En comparación, yo puedo, ya sea en mi sitio fuente o una vez finalizado el proceso de migración, manualmente limpiar, actualizar esos 5 nodos de los 10.000 que me causaron problemas. Entonces uno tiene que empezar a hacer como un balance entre qué vale la pena automatizar la migración y qué cosas se pueden hacer de forma manual. Limpiar, corregir, ya sea en el sitio fuente o en el sitio destino. Y en general, si necesitan ayuda, pues busquen ayuda en la comunidad, en Slack especialmente, en el canal de migración. Hay gente muy activa, incluyéndome a mí, donde proveemos soporte a la medida de nuestra capacidad, así que los invito a que lo chequen. Y bueno, pues recordarle de que no tienen que hacer una copia uno a uno si no lo quieren. Algunos de los ejemplos de cambios e entidades que yo he realizado, por ejemplo, de archivos a media, de texto en un campo de texto regular a Layout Builder, se utilizan Organic Group en Drupal 7, utilizar el módulo Groups en Drupal 9. Y bueno, pues si quieren, como en los ejemplos, en la grabación de video y el repositorio de código que compartí antes, hay ejemplos de cómo convertir nodos en usuarios, de cómo convertir nodos en párrafos y así sucesivamente. Hay muchas cosas que se pueden hacer una vez que uno tiene conocimiento general del proceso, de las herramientas y de cómo funciona Drupal en cuanto a las entidades. Y bueno, ese es el fin de mi presentación, pero probablemente este sea el inicio de tu propio viaje con el API de migraciones. Así que espero que esto haya sido de mucha utilidad. Bueno, quiero agradecer a algunas de las personas que me han ayudado a lo largo de los años a entender cómo funciona el API de migraciones. Les recuerdo visitar el sitio understanddrupal.com, donde pueden encontrar información sobre Drupal, sobre migraciones, sobre React y otros temas, en inglés, español y en francés, en texto y en video. Nuevamente, si les interesa mucho este tema, el libro o la serie de artículos 31 días de migraciones o el curso de migraciones como tal, donde abarco mucho más detalles, otros aspectos. Y muchísimas gracias, me gustaría obtener su retroalimentación. Ese es mi usuario de Dinarcon en drupal.org y en Twitter, y mi correo electrónico. Ese es el enlace a la diapositiva, y en este momento si hay preguntas las puedo abordar, y si no, muchísimas gracias por estar presente hoy y a los organizadores del evento por la oportunidad de presentar.
Bueno, al parecer no hay preguntas, así que espero que disfruten el resto del evento y nuevamente gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días. Hola, mi nombre es Karen Méndez y formo parte de la comunidad de Drupal Costa Rica. Estoy aquí para extenderle una cordial invitación al DrupalCamp 2021. Este año también se hará de modalidad virtual en la plataforma de hopping.com, donde contaremos con talleres y charlas de nivel intermedio, avanzado y básico para que puedas aprender más sobre Drupal. También habrá un chat en línea para que puedan consultar todas sus dudas con los expertos. Muchas gracias a los patrocinadores de este año. DrupalCamp Costa Rica 2021 con la plataforma Hopping. Mi nombre es Salimar Vargas y hoy te quiero hablar de WeKnow. Somos una empresa que tiene su base en Costa Rica y trabajamos con desarrolladores distribuidos alrededor de Latinoamérica. Nuestro core de negocio es Drupal y nos gusta el trabajo remoto, la posibilidad de explorar permanentemente lugares y de que te puedas mover como profesional continuamente como un nómada y cumpliendo tu trabajo como buen profesional. Actualmente tenemos diferentes búsquedas abiertas, así que esperamos por ti y porque te vengas a sumar a este gran equipo. WeKnow, una empresa para que todos podamos construirnos juntos y seguir siendo quienes deseamos ser como personas en el lugar donde elijamos estar. We wish we could be there in person this year for this amazing and awesome Drupal camp. Because we're missing out on talking to everyone face to face, we want to share a little bit about our passion for Drupal at Phase 2 and how, in partnership with WeKnow, we make influential digital products that have a global reach. Ask folks at the booth for more information on how we can work together in the future. Thanks for coming by. I am an enormous fan of Drupal the technology, but I think the thing that I owe most to being here right now, talking to you, is this group of people. Truly this community of wonderful, welcoming, warm, brilliant human beings. And I can remember very clearly the moment where I realized that this is what I want to do with my life. And that's a big moment, and it was at a DrupalCon. And so I hope that maybe for one of you out there who are thinking about doing this or thinking about whether or not you can be a developer, give yourself a shot. Phase 2 y WeKnow han fortalecido su alianza en los últimos años. Juntos, traemos proyectos innovadores y de impacto a desarrolladores fuera de los Estados Unidos. Desarrolladores en Costa Rica y muchos otros países, desde México hasta Argentina. Gracias a esta profunda relación, sumarse a nuestro equipo te brinda una gran oportunidad para desarrollar tus habilidades y ejecutar proyectos de gran visibilidad y profundo significado. I've been a part of Phase 2 for 12 years, and one thing I'd love to share with you is that one of Phase 2's core values is to share knowledge openly. And this is always aligned with the spirit of contribution found in the Drupal community. Now, when someone thinks of Drupal, they immediately think of the wealth of contributed modules and solutions it has to offer. But the real source of Drupal's staying power has always been the community. Drupal is powered by people all over the globe, including many contributions made by the people here at Phase 2. For 2 decades, Phase 2 and Drupal have grown and evolved together. In the early days, Drupal and Phase 2 found a way to work with nonprofit organizations, local communities, and even charitable activism. It was a way to bring people with a common goal and purpose together. Now, as Drupal grew into a true enterprise platform solution, it really never forgot its roots in that early spirit of contribution. And neither have we here at Phase 2. From hosting Drupal meetups, speaking at DrupalCons and camps all over the globe, writing blog posts of solutions to complicated problems, contributing core patches and new modules. We relish the opportunity to give back to a community that has given so much to others. Drupal is a big part of what we do here at Phase 2, and we value the collaboration and sense of community that is part of Drupal's identity.
Drupal in Phase 2 recognized the importance of contributing back to all the communities that we know and love. Mentorship, guidance, code contributions, sharing ideas. These are just some of the ways how tech unites us and helps us to come together as one big community. No olviden visitar los stands de nuestros patrocinadores y recuerden visitar nuestro sitio web drupalcamp.cr.